mejor no es una categoría medible, y aunque sea azaroso, no podemos considerarlo aleatorio, como nosotros lo vamos a considerar los fenómenos que vamos a estudiar aquí. Igual la pobreza. Decir cuál es la probabilidad de que un hombre sea pobre, pues ¿cómo lo medimos la pobreza? Si lo medimos por su nivel de ingreso, tal vez entonces estemos tomando un aspecto de la pobreza, pero no todo el fenómeno. Porque hay aspectos de la pobreza que no se pueden medir y que son lo que define también a un pobre. Por ejemplo, la marginación, la vulnerabilidad, la, pues, la exclusión social. ¿Cómo las medimos eso? Entonces, si decimos la probabilidad de ser pobre, así en general, sin haber definido la variable, no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender nosotros por aleatorio? Aleatorio es todo aquello que se puede medir en un espacio probabilístico. Entonces, un hecho determinista es un hecho cuya ocurrencia, si ocurre, es uno. Y si no ocurre, si de lo contrario no ocurre. Pero un hecho aleatorio no es todo aquel que es azaroso, sino aquel que se puede medir en un espacio probabilístico. Es decir, que nosotros tengamos un universo muestral donde esté determinado por un espacio F medible, es decir, que tengamos sigmas álgebras, que se los vamos a ver definidamente, definidas, donde la variable aleatoria esté definida. Y tengamos una medida de probabilidad para esos espacios, para esos sigmas álgebras, ¿no? Es decir, cualquier fenómeno aleatorio que nosotros estudiemos tiene que ser replicado como una variable aleatoria, eh, es decir, como una función de valor real F medible en un espacio de probabilidad P. Todo lo demás le vamos a llamar azaroso, pero aleatorio le vamos a llamar aquello que tenga una medida en un espacio probabilístico. ¿Estamos de acuerdo? Dígamelo, por favor. Sí, profesor. Ahora, le vamos a poner como requisito que esa aleatoriedad tenga regularidad probabilística en todo el dominio que estemos analizando. Porque hay fenómenos que pueden ser aleatorios en el espacio probabilístico, pero no tengan regularidad probabilística. Por ejemplo, los cracks bursátiles. Uno puede predecir que estamos en condiciones de un crack bursátil, o le llama a Taleb un cisne negro. Pero como hay espacios, por ejemplo, días que no podemos ver, por ejemplo, cómo cotizan algunas acciones, por ejemplo, que las que son tóxicas en un portafolio, que al día anterior no fueron tóxicas. Por ejemplo, los créditos hipotecarios en aquel entonces, en la crisis de 2008 o en la de 2018, eso no podía predecirse, aunque había indicios de que eso podría, por efecto de contagio, traer una crisis en cascada. Pero no teníamos el conocimiento preciso, su probabilidad o su daño en ese momento. Entonces no había regularidad probabilística. Entonces, cuando pasa eso, ya pierde ese sentido de aleatorio que decimos nosotros, y puede ser un tipo de caos con diferente intensidad, se llama, tiene un nivel de caoticidad que no se le puede asociar, en términos técnicos, no se le puede asociar un mapa de Poincaré o Poincaré. Pero eso es otra cosa. Lo que yo quiero decir es que haya regularidad probabilística. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí, profe. Por favor. Sí, profe, de acuerdo. La idea. Sí, profe. Ok. Ahora, identificar la aleatoriedad de un fenómeno es apenas un paso en su entendimiento, ya que no todos los fenómenos aleatorios pueden ser tratados de igual manera. Hay variables aleatorias que proceden de eventos normales, de eventos raros o mixtos, que pueden ser discretas, continuas o mezcladas, y para su entendimiento requieren diferentes técnicas de modelación. Es decir, nosotros ya identificamos que un fenómeno es aleatorio. Pero apenas empiezan nuestros problemas. Vamos a empezar, por ejemplo, los eventos normales. Los eventos normales son aquellos cuya variabilidad, su tamaño, que está medido por la raíz de t. Entonces lo vamos a ver, el tamaño de la variabilidad o el impacto que puede provocar. Por ejemplo, los incrementos de precios en una jornada normal de algunas acciones. Su variabilidad pues, tiende a disminuir con el intervalo de observación. Es decir,
a medida que se cierra la jornada bursátil, pues que exista un evento, una variabilidad mucho mayor. Hablando de un mercado grueso, no delgado como los mexicanos. Mexicano grueso quiere decir mercado denso, grueso como los norteamericanos, es de que haya transacciones en nanosegundos y que haya variabilidad de precios en cada nanosegundo. De hecho, hay empresas especializadas en capturar por nanosegundos las variabilidades y cascar. Pero en mercados que son muy delgados, donde su bursatilización es baja en el año, o sea, que se operan títulos bursátiles en el año, quizá la mitad del año se operan en México y la otra mitad queda vacío, aún en las jornadas diarias no fluctúa mucho el precio, queda estancado. Entonces, aún en esos, bueno, con más todavía, con más razón, la variabilidad no cambia mucho cuando lo estamos acercando a las 3 de la tarde, el fin de la jornada. Eso se llama un evento normal. Y los eventos normales los analizamos con distribuciones normales, con distribuciones gaussianas, con procesos estocásticos que son de la familia de los brownianos. Digamos, hay una familia que tiene las propiedades gaussianas, ¿no? Distribuciones para eventos normales. Pero la aleatoriedad puede también proceder de eventos raros, donde el tamaño, el impacto que puede producir, por ejemplo, en una jornada diaria sobre la cotización de las acciones o el precio de las acciones, no importa, puede hacerlo al inicio de la jornada a las 7 de la mañana o lo puede hacer a las 2:59. Eso quiere decir un evento raro que su variabilidad no disminuye con el tamaño de observación. Entonces puede producir un shock a las 2:50, a las 2:59, o a las 7 de la mañana, o a las 8. Piensen en los terremotos, que es un evento raro. En todo un día, díganme, si a las 8 de la mañana no pasó nada con un terremoto, bueno, ustedes que no son habitantes del Distrito Federal de la Ciudad de México, ¿ustedes creen que ya se pueden sentir a salvo a las 9 de la mañana? Díganmelo. No, profe. No. Estamos hablando de eventos, por ejemplo, en la escala de Richter de 7.0 para arriba, ¿no? Porque temblores de menos de 2 hay como 300 diarios. O sea, me refiero a temblores que nos pongan a temblar a nosotros, ¿no? Entonces, esos ya no se pueden estudiar con las técnicas de los eventos normales, ni con los brownianos. Lo tenemos que analizar con procesos de Poisson o con distribuciones de Poisson. Y la forma de enfrentarlos pues, no es la misma, son diferentes, su aleatoriedad son distintas. Ahora hay procesos de Poisson, por ejemplo, que son con homogéneos, o sea, su tasa, su variabilidad es homogénea o no homogénea, puede cambiar con los horarios. Imagínense, por ejemplo, si queremos modelar el retiro en una ventanilla bancaria de estos cajeros automáticos, de 7 a 8 de la mañana hay una tasa de intensidad, digamos, el arribo de gente puede ser cada 10 minutos. Pero de 8 a 9, pues como la gente ya está en operaciones, la tasa media de arribo a ese lugar puede aumentar. Y en vez de ser 10 personas, aumenta a 20. Entonces, si yo quiero modelar el arribo de las personas de 7 a 9 de la mañana, no puedo poner la misma tasa media de arribo o la tasa media de intensidad. Tengo que cambiarlo. Entonces, tengo que tomar una lambda, una tasa de arribo de 7 a 8 y otra de 8 a 9. Eso se llama un proceso de Poisson no homogéneo. O además quiero saber si en la mañana cuánto retira cada uno para poder ponerle a la máquina tanta cantidad de dinero. O de 8 a 9 cuánta gente retira. Entonces yo lo que puedo hacer ahí es un proceso de Poisson compuesto. ¿Me explico? O sea, la aleatoriedad depende de qué estamos hablando. Ahora, en el caso de los mercados bursátiles o en el mercado de la bolsa de valores, un brinco, o sea, una variabilidad así, solamente es captada por un proceso de Poisson. Y ahí le tenemos que poner cuál es la lambda para ver el tamaño que tiene el impacto. Ahora, las cosas no son así como
si hay un impacto, ya regresamos otra vez, no puede tener no reversión a la media. Si regresa otra vez al nivel original después del impacto pasado un momento, eso se llama que el fenómeno tiene una reversión a la media, y eso es muy distinto que no tenga reversión a la media. Es decir, que se queda arriba el pico y luego sigue la tendencia ascendente, pero constante. Bueno, entonces ahí tenemos que combinar, después de que haya un impacto, tenemos que combinarlo con un proceso de difusión, que es un browniano, por ejemplo, con drift. Entonces lo que tendríamos ahí es un proceso mixto. Tendríamos que mezclar procesos de eventos normales con eventos raros. Y es completamente diferente. Entonces, y eso cambia si trabajamos con una opción exótica, si una opción americana, etc. Es decir, dependiendo de las cosas se va complicando. O sea, la aleatoriedad es un mundo aparte. ¿Están de acuerdo? ¿La idea está clara? Sí, profe. Por favor, díganme si no es claro, porque si no es claro, es que entonces no me estoy explicando bien. Esto debe ser claro. Ahora, aún cuando utilicemos técnicas, no podemos cumplir el papel central de la ciencia. El papel central de la ciencia es estudiar un fenómeno para poder predecir su comportamiento. ¿Ustedes creen que se estudia a los animales, por ejemplo, el comportamiento de los animales, solo para nada más domesticarlos? ¿Para qué se conoce el comportamiento de los animales? ¿Para qué conocer, por ejemplo, por qué se comportan de tal manera o por qué se alimentan de tal forma? ¿Por qué unas cosas les hacen daño? ¿Para qué razón hace eso la ciencia? Díganmelo, por favor. Es que lo que pasa es que no estaba abrumando la lista, pero algo pasó con todavía no lo logré hacer. Entonces, por favor, díganme, cualquier persona que se arriesgue a hablar, contésteme esa pregunta, por favor. Pues yo creo que sería como para entender al mundo, y aparte de entender el mundo, pues, por ejemplo, queremos saber qué comen los animales, pues podemos conocer la cadena alimenticia de los animales para saber qué animales deben de introducirse ahí o qué animales les pueden afectar, y así no colapsar, como quien dice, su ecosistema. Esa es una. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Ricardo Luna. Ricardo, es una, pero por ejemplo, también puede ser para evitar que se enfermen, ¿verdad? O sea, si comen una cosa y no comen otra, se enfermen, pues es difícil ver a un perro comer verduras. Bueno, mi perro come eso, verduras, pero digamos, hay patrones de alimentación. Y cuando se enferman, pues el veterinario sepa cómo actuar, ¿no? Es decir, la ciencia conoce el comportamiento, conoce el organismo para poder predecir también su comportamiento, sus tratamientos, etc. Si no pudiéramos hacer eso, la ciencia tendría muy poca importancia, porque no podemos actuar sobre nuestra conducta o sobre nuestra salud u otras actividades nuestras, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Nosotros estudiamos fenómenos aleatorios para predecir, entenderlos y predecir su comportamiento. Veamos, en la bolsa de valores, ¿para qué queremos a alguien, a un actuario, a un economista, a un físico? Yo tengo un hijo que es un físico que trabaja en la bolsa de valores. No, trabaja en Bancomer, ¿no? En el área de modelación de riesgos. Díganme, ¿para qué necesitaríamos una persona así? ¿Para qué lo queremos, por ejemplo, en área de riesgos? Bueno, lo que queremos de esa persona es que conozca los riesgos y nos dé una idea, un escenario, más o menos de una evaluación de un activo para seguirlo cotizando en un periodo posterior, ¿no? O sea, queremos gente que utilice herramientas para predecir el comportamiento, para fijar el precio de un activo. Okay. Bueno, a veces no se puede hacer. O sea, no porque seamos muy técnicos, etcétera, podemos la aleatoriedad usarla para pronóstico. Y dijimos que eso es en aquellos casos donde esta familia de variables aleatorias que estamos analizando no sean pronosticables con los datos pasados. Es decir, podemos tener toda la información, tener nuestras técnicas, pero no podemos hacer más.
No podemos, por ejemplo, realizar arbitraje por ejemplo, una mesa de dinero si queremos, por ejemplo, tratar de tomar ventaja del mercado, to beat the market, comprando dólares porque creemos que el precio de mañana del peso con el dólar va a aumentar, ¿verdad? O sea, no podemos hacerlo porque el pronóstico que hagamos del precio del peso con respecto al dólar, el dólar con respecto al peso, va a ser el que nosotros digamos. Esa es una martingala, lo que dijimos, ¿no? Ahora, si nosotros suponemos, como caso contrario, que por alguna razón que tengamos una filtración, se llama progresiva, o información, como le llama Fama, una información fuerte. Fuerte quiere decir que no es pública, sino es privada, y además yo soy un experto en ese, por ejemplo, en ese activo que yo quiero apostarle. Si es así, entonces el valor esperado de mi ganancia en N+1 va a ser mayor que mi ganancia en el que tuve en el día de hoy. Si yo conozco, estoy seguro, entonces puedo realizar arbitraje porque considero que el fenómeno que estoy considerando es una submartingala. Pero si yo sé, también siendo experto, que si le meto a ese activo voy a perder más dinero mañana de lo que gané hoy, voy a estar frente a una supermartingala. Es decir, el valor esperado que yo tenga de mi ganancia mañana respecto a la que yo tengo hoy es menor que cero. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso es importante que tengámoslo claro. La aleatoriedad es un mundo, ¿eh? Y nosotros vamos a estar en la versión baby trabajando solamente con eventos normales, con distribuciones univariadas y donde podemos hacer inferencias estadísticas en un mundo ideal. Es decir, vamos a estar en Disneylandia. Pero es importante. Tengamos primero el conocimiento ideal y luego, como es el camino de la ciencia, y luego vamos relajando esos supuestos para poder ir haciendo más complejo el fenómeno y utilizar más recursos. Por esa razón ustedes van a ver procesos estocásticos el semestre que viene. Si no, si ustedes estuvieran con esto, pues entonces no verían cosas más adelante, ¿de acuerdo? Pero ese es el fenómeno de la ciencia. Ustedes estudian, por ejemplo, en física los fenómenos bajo estado, por ejemplo, los fenómenos gravitacionales en ausencia de fricción, porque entonces si no se entendería el estado ideal de las cosas. Cuando van en cursos más avanzados, pues se ven estos teoremas de Langevin sobre fricción, y entonces ya cambia el sentido de la gravedad. Eso es lo que se hace en esta disciplina y eso es lo que vamos a estudiar nosotros. ¿Está claro hasta aquí? Yo tengo una duda, profe. Sí, dígame. No termino de entender la ecuación de E Z1 menos Z, N igual a 0. O sea, no entendí bien. Quiere decir que la ganancia que tú esperas el día de mañana no va a ser muy diferente a la que ganaste hoy. Va a ser igual. ¿Por qué razón? Porque tú no puedes realizar arbitraje, no puedes pronosticar, no puedes decir que vas a ganar o asegurar. ¿Me explico? Es decir, el pronóstico, la serie que tú tienes, con la que estás apoyando tus estudios, no te sirve mucho. Los datos pasados te sirven mucho para poder predecir el futuro. Es impronosticable. El ejemplo que puse, ¿cuál sería el precio del peso con respecto al peso del dólar? ¿Cuántos pesos requerimos para pagar un dólar? Con 4 decimales, si tú tienes $1,000,000, ¿tú le apostarías a eso o le apostarías a otro activo? Por ejemplo, a un CETES. O un bono de cupón cero. ¿Tú te rifarías $1,000,000 metiéndole, atinarle con tus cálculos a comprar dólares en vez de meterlo a una, digamos, prácticamente de renta fija? ¿Qué harías tú? Pues, o sea, depende qué Es que no te oigo bien. ¿Puedes hablar más fuerte, perdón? ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí. Sí, le decía que pues también depende un poco de qué es lo que quiera, ¿no? Si tomar más riesgo, más dinero. Pero, o sea, no iba hacia allá mi pregunta, era hacia qué es, o sea, qué es cada variable.
Perdón. N más 1 es como Si el valor. ZN más 1 sería la ganancia que tú tendrías el día de mañana. Ok. Sí, y ZN sería lo ZN de... es la ganancia actual. Y el valor ok, esperado... precio igual a 0 sería una regala. Ok, ya Es una entendí. regala porque es una idea de juego justo. Esto lo comenté, creo, en la clase pasada. Es como echar volados, ¿me explico? Como hay una renovación constante, pues la ganancia que tú vas a tener, aunque hayas ganado un volado ahora, pues el siguiente no te garantiza nada, ¿no? Entonces, el valor esperado de jugar N apuestas o N volados es igual a 0. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. André, pues. Ahora, dijimos que la matemática es llamar a la estadística, los procesos estocásticos para caracterizar o predecir comportamiento de múltiples fenómenos naturales y sociales que no pueden ser explicados por las herramientas deterministas. Y explicamos aquí que por qué razón es importante estudiar fenómenos aleatorios debido a que no permiten los deterministas analizar pequeñas variaciones ante decisiones que tomamos nosotros, porque siempre nos dan o un resultado o el extremo. Pero nunca nos dicen, por ejemplo, ¿qué tal si modificamos tantito una variable? ¿Cuál sería la probabilidad de cambio? O sea, no nos dice eso. O nos dice esto o no nos dice nada. Hay ecuaciones en el sistema determinista que están explicados para decir, bueno, si pasa esto, crecerás acá, pero nada más. En cambio, los modelos estocásticos nos dicen que si hacemos variaciones en alguna variable del crecimiento del sistema, entonces hay una probabilidad de que no termine como lo dicen los modelos deterministas, sino que termine en otro nivel. Eso es una riqueza mayor, da una riqueza mayor de resultados y nos permiten, pues, operar en la conducta del fenómeno. Entonces, estos pequeños cambios o variaciones no nos es dado con entenderlos con herramientas deterministas. Y eso es lo que nos importa a veces, ¿no? Ahora, vimos que hay varios ejemplos de fenómenos aleatorios que ustedes, dependiendo del fenómeno aleatorio, pues es la técnica que se utiliza. Por ejemplo, este ejemplito que está aquí de tipo de cambio, pues no puedes utilizarlo con cualquier proceso estocástico. Tienes que hacerlo con un proceso específico para que puedas acercarlo y predecirlo. El de arriba es una serie de tiempo real entre el yen y la libra esterlina, y abajo es una simulación con una caminata aleatoria. Esa caminata aleatoria se llama random walk, es la random walk, con una desviación estándar específica, con una tasa de variabilidad. Y bueno, se ve que más o menos puedes seguir la pista. ¿Para qué me sirve esta simulación? Pues para predecir el futuro comportamiento después de terminar la grafiquita. Ahora, pero no puedo aplicar todas las caminatas aleatorias a todos los fenómenos. Entonces, por ejemplo, para la emisión de fotones, para la detección de aquellos fotones de luz que no pueden ser capturados por las máquinas o por los sensores de las máquinas. Ya explicamos en la clase pasada por qué razón se da ese problema. Bueno, pero hay una distribución o hay un proceso especial, se llama procesos de Poisson, que ayuda a calcular esos fotones fantasmas que no puede detectar la máquina. Y los ha detectado de tal manera, con tal precisión, que ni Rutherford podía haberlo hecho mejor, ¿de acuerdo? Sobre esto, en los cursos de procesos estocásticos seguramente van a ver este ejemplo. En los modelos de epidemia no podemos utilizar procesos de Poisson. Aquí lo que tenemos que utilizar, como son modelos de contagio, tenemos que utilizar modelos de Markov, ya sean modelos de Markov abiertos, objetivos, o modelos de Markov ocultos. Los modelos de Markov ocultos se llaman Hidden Markov Models, y hay una gran familia de modelos de Markov oculto, porque los que guían la distribución de los procesos de transición, de las probabilidades de transición, pueden ser binomiales, si son fenómenos, por ejemplo,
quiero ver si estás contagiado o no estás contagiado, pues pongo una binomial. Pero si quiero ver si hay una crisis, por ejemplo, ahí, entonces meto un proceso de Poisson para ver si hay crisis, brincos. El parámetro, por lo tanto, del modelo de Markov oculto puede cambiar. O sea, se puede volver muy complejo. Entonces, si hay modelos, por ejemplo, de contagio, podemos utilizar unas, para empezar, abriríamos una de modelos de Markov con abiertos o observados, con matrices observadas, que se calculan las probabilidades de transición y luego se calculan sus probabilidades estacionarias. Yo sobre esto he hecho varios trabajos publicados en revistas internacionales, ¿no? Si a alguno le interesa, podría ser leído. El otro son los terremotos. Aquí en los terremotos es una cosa interesante. Se han aplicado modelos de Markov ocultos cuando el proceso, el parámetro del proceso, el que guía la generación de las probabilidades de transición, es el Poisson. Y se ha encontrado que cuando se llama oculto porque encuentra patrones que no son observables y te los arroja como dices, bueno, ¿qué pasa con este resultado? Bueno, se han observado y de ahí existe esta creencia, y además ya fundamentada, de que cuando hay un temblor de ciertas características en ciertos lugares, puede haber tsunamis a determinada distancia, también con ciertas características. Esto fue descubierto inicialmente, habían datos y no sabían muy bien, esto fue descubierto con la aplicación de modelos de Markov ocultos con el parámetro del proceso eran procesos de Poisson. Pero bueno, esto nada más es para que les quede claro qué es lo que vamos a hacer. Esta es para las levadura, de cómo se desprende y cuál. Estos son procesos de punto, son distintos, pero en general. Esto nada más para que quede claro de la riqueza que puede usted enfrentar en el futuro y por esa razón es necesario que estudien otra disciplina como proceso estocástico para entender y atacar mejor la riqueza de fenómenos aleatorios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Dígame, por favor. Sí, profesor. Bueno, de todas maneras, ustedes van a tener estas presentaciones, ¿de acuerdo? Bien, ahora, seguimos. Definición y objetivo de estadística. Existen muchas definiciones de estadística, pero a mí la más completa me parece hecha por Walkerly et al., esa que está en la bibliografía, es la más completa porque resume los elementos principales de otras definiciones. De acuerdo con estos autores, por favor, tenemos que analizar esto. Estadística es una teoría de la información. Esto es muy importante, que tiene como objetivo hacer inferencias acerca de una población, con base en datos muestrales, hacemos la inferencia, mediante el auxilio de distintas medidas de bondad de ajuste. A ver, repetimos, es una teoría de la información que tiene como objetivo hacer inferencias acerca de una población, con base en datos muestrales, mediante el auxilio de distintas medidas de bondad de ajuste. Ok. Para empezar, si analizamos bien esta definición, podemos observar que esta tiene los objetivos de sus dos subdisciplinas. Las dos ramas de la estadística es la estadística descriptiva y la inferencia estadística. Bueno, la estadística descriptiva es la que está más relacionada con la teoría de la información. En matemáticas, teoría de información es un área muy amplia que nació con la criptología, ¿no? Con los trabajos de descifrar claves secretas en la guerra mundial, ¿no? Pero ahora, pues se utiliza, no sé, en la computación, se utiliza para encriptar no solo claves, sino también procesos mismos de seguridad en sistemas automáticos, en muchísimas cosas, ¿no? Se utiliza también en la ciencia en general, en varias disciplinas, en teoría de juegos, en economía para ver, modelar, ¿cómo se llama? Subastas. En teoría de juegos, no sé si ustedes van a ver esa disciplina en el tiempo, pero teoría de juegos para montar equilibrios, si no es lo mismo que
no tiene información que tú tienes, pues es una ventaja enorme, ¿no? Si todos tenemos la misma información que se llama información débil, pues entonces es difícil que tengamos una ventaja sobre el otro. Bueno, pero en lo que respecta a estadística, la información, la que suministra primero la información básica es la estadística descriptiva. Entonces, estadística es una teoría de la información porque cuenta consigo con toda herramienta de la estadística descriptiva, que tiene como objetivo hacer inferencias estadísticas. Bueno, ese es el objetivo de la segunda rama, la inferencia estadística. Ahora, vamos a ver. La estadística descriptiva se ocupa básicamente de la recolección, clasificación y descripción de un conjunto de datos numéricos. También puede haber datos cualitativos, pero tenemos que tener una escala para volverlos numéricos. Aquí tiene que meterse claramente usted que no es una cosa más fácil ni más sencilla ni más pedestre. Si ustedes nos hacen una buena estadística descriptiva, poco van a hacer con estadística inferencial. Es muy importante que ustedes estén armados en las dos partes. Entonces, recolección, clasificación y descripción, ese es el objetivo de la estadística descriptiva. La inferencia estadística se ocupa por su parte de interpretar los resultados obtenidos con las técnicas descriptivas y de tomar decisiones con base en esos resultados. Tomar decisiones. ¿Cómo hacemos? Tomamos decisiones con el auxilio de medidas de bondad de ajuste. ¿Qué significa bondad de ajuste? Significa que si yo hago una prueba de hipótesis, tengo que decir con qué confiabilidad estoy haciendo esa aseveración. Es una confiabilidad medida en probabilidad. Si yo no puedo garantizar cuánto de lo que estoy diciendo es una verdad estadística, no me sirve. No me sirve la decisión. Tengo que hacer una decisión que yo diga, esta es válida en 90, por ejemplo, de 100 eventos que ocurran, o una confiabilidad del 90%. Tengo que dar una medida de bondad justa, es decir, una medida de lo confiable que es la decisión que estoy haciendo. ¿Estamos claros? ¿Claros? Okay. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, ambas ramas de la disciplina tienen diferente origen y evolución. O sea, esto es importante que lo tengamos, porque alguna vez que reflexionemos sobre eso, para no repetir y hacer todas histogramitas y todas estas cosas, también hay que pensar que esto es un producto humano, ¿eh? Tiene diferente, porque mientras la estadística descriptiva es concomitante al desarrollo inicial de la matemática, existen registros agrícolas chinos con más de 4.000 años de existencia. Su fase moderna arranca con los trabajos de Ground y Haley. Haley, el del cometa, el astrofísico inglés, hizo trabajos sobre mortalidad. Y los primeros trabajos, el primer trabajo de esperanza de vida, pues, ustedes como actuario, hizo la primera tabla de vida, prácticamente media rústica, la hizo Haley, un astrofísico. La inferencia estadística es una disciplina relativamente moderna. Si la estadística descriptiva alcanza su madurez, digamos, un poquito ya más articulada en el siglo XVII, y la inferencia estadística pues arranca con los trabajos iniciales. No sé si ustedes sepan la disputa del juego infinito que se llama de Pascal y Fermat. Fermat era un abogado que tenía el famoso teorema de Fermat, no sé si lo conocen. ¿Lo conocen? No, profe. El teorema de Fermat dice que x a la n más y a la n igual a z a la n siempre y cuando n es igual a 2 y 4. Para decir, si x al cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado, sería el teorema de Pitágoras. Pero también es válido para n igual a 4. Fermat decía que ese teorema no se cumple para cualquier otra n. Y eso llevó al famoso teorema de Fermat, que tardó 350 años en resolverse, y lo resolvió un inglés en 1987, con cerca de 320 páginas de demostración. Pero ese Fermat era un abogado que mientras presenciaba los juicios, porque en Francia él era abogado y condenaba a la muerte, pero la muerte por desmembramiento era medio salvaje, y él era medio siniestro en ese aspecto. Entonces, mientras oía los gritos de los condenados, él anotaba en un libro de Diofantes. Diofantes, ¿sabes quién fue Diofantes? Las ecuaciones diofantinas son básicas, son importantísimas esas. Son aquellas que tienen solución a más enteras.
Entonces, Diofantes fue un matemático de la época griega que tenía varios problemas ahí. Y este problema es un problema diofantino, ¿no? El de y ahora hay premios en matemática para la solución de estas ecuaciones diofantinas. Nash, no sé si lo han oído hablar. John Nash, los Sí. problemas, dos ecuaciones diofantinas. Von Neumann resolvió también dos ecuaciones diofantinas, es creador de la teoría de juegos, eso. Entonces, anotaba y le mandaba los acertijos en el lomo del libro, en la partecita está al lado de las páginas de Diofantes, la aritmética, mandaba problemas a los ingleses y los martirizaba, ¿no? Mientras oía arrancar los brazos, los gritos cuando arrancaban los brazos. Entonces, Fermat hizo varias contribuciones a pesar de ser un abogado, un juez. Y otra que fue el juego infinito que metió en problemas a Pascal. Fermat era un genio que funcionaba como abogado, ¿no? Entonces, la inferencia estadística arranca con esos trabajos iniciales de Fermat y Pascal, después Laplace, Bernoulli, Gauss, sobre probabilidad. Y posteriormente las aportaciones en estadística matemática de Quetelet, Charlier, Graham y los ingleses Pearson, Fisher o Galton, ¿no? Galton fue el que inició la teoría de la regresión múltiple, ¿no? Ok. Quiero nada más aclararles un poquito, espero no aburrirlos. ¿Por qué digo que es concomitante a la evolución, la estadística descriptiva de la matemática? Miren, no hay nada más conceptual que la matemática. Si ustedes tratan de utilizar la matemática fuera un contexto o de supeditar el conocimiento a la matemática, están haciendo un mal uso de la matemática. Es decir, quiere decir que la transición homomórfica entre el objeto que están analizando y el con el que están interpretando, están poniendo en prioridad al que interpreta y no al que debe ser explicado. El mal uso o el desconocimiento de la matemática es lo mismo. Entonces, cuando uno se pone a ver, por ejemplo, qué es la estadística descriptiva, es una actividad natural del ser humano. Nosotros aprendemos a contar y a medir porque tenemos esa necesidad permanente. Miren, un amigo mío, que es un matemático también, hizo un trabajo, un neurólogo, e hicieron pruebas de contraste en el cerebro, le daban una sustancia al individuo y el individuo tenía pues, como luminiscencias en el cerebro a medida que le hacían algunas preguntas, le ponían los cables ahí en el cerebro y la actividad cerebral la registraban en un aparato. Cuando le ponían, por ejemplo, una pieza musical que sabían que le gustaba a él, alguna zona del cerebro se estimulaba y prendía, fíjense, después de tomar la sustancia de contraste. Y lo anotaba como la actividad cerebral en esa parte, ¿no? Cuando le preguntaban por la mujer que amaba, no necesariamente, bueno, la mujer que amaba a él, ¿no? ¿Saben qué pasaba? Todo el cerebro se iluminaba. Cuando le pedían contar o medir algo, se iluminaba solo una parte especial del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien me dice eso? ¿Qué puede decir eso? ¿Qué significa? ¿Quién me puede decir eso? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que el cerebro estaba más estimulado pensando en la mujer que amaba que haciendo un problema matemático. No, bueno, el amor nos ata a la especie, ¿eh? Si no, no podríamos sobrevivir. Pero no, lo que más quería decir es correcto lo que dices, pero la idea es de que el cerebro ha reservado como una función natural el contar y el medir. La función matemática es una función natural al ser humano. ¿Para qué aprendimos a contar y a medir? Bueno, pues que había, por ejemplo, que contar cuánto ganado teníamos, ¿no?
pues, tenía 5 y luego al rato decir, oye, pues lo mío tener 5 que 1, ¿no? Aunque nuestro presidente Peña le parezca menor, pues es mejor tener 5 que 1, ¿no? Entonces había que juntar el ganado y luego había que contar, porque si había, bueno, a veces era necesario contar hasta 10, porque nada más sabías tener de ganado, pero cuando empezaron a crecer y había muchos animales, pues la numeración tuvo que ir creciendo más, ¿eh? Ahora, cuando tenías una parcela, pues tenías que delimitar muy bien dónde estaban los límites de tu propiedad. Y entonces tienes que tener figuras geométricas. Entonces, la existencia del cuadrado, del rectángulo, de todas las figuras euclidianas, son figuras que tienen representación en la realidad, la necesitamos. Claro, nadie tiene una esfera como la esfera unitaria o la esfera ideal, ni el sol es tan redondo como lo pintan. Pero bueno, son figuras ideales, son figuras platónicas. Los triángulos. Es decir, todas esas figuras son parte de la vida cotidiana. Entonces, contar y medir son actitudes naturales. Obviamente, cuando tú dices, bueno, tengo ya 2 variables, a ver, yo tenía esto, cuando llovía, tenía tanta, si llueve este año, tuve tanto de cosecha, no sé, 1000 sacos. Entonces empiezas a ver relaciones y empiezas a notar. Ahora díganme ustedes, voy a hacer una pregunta. ¿Qué sentido tiene hacer abstracciones de cosas? Por ejemplo, ¿qué sentido tiene una función? La función es una abstracción sobre 2 entes abstractos, que es X, es el dominio y el contradominio, ¿no? Pero es una abstracción ¿sobre qué? Díganme. Sobre hechos concretos. A ver, yo desarrollo las funciones. ¿Para qué desarrollo las funciones? Pues para ver cuál es la relación entre una variable y otra. Si yo sé que el nivel del mar cambia con las horas, pues entonces hay una relación entre X y F de X. A mayor número de horas, bueno, pues crece la marea. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy creando una categoría abstracta, pero sobre un hecho concreto. Cuando yo hago suma de funciones, es otra operación abstracta, pero no me estoy alejando de la realidad. Está anclada en la realidad. Entonces, por eso hay una cosa que se llama irracionalidad efectiva en la matemática. Quiere decir que gente tan abstracta, por ejemplo, los cursos que tomé de topología, ¿para qué sirve eso? No, claro que sirve. Porque el nivel de abstracción de la matemática nunca pierde contacto con la experiencia concreta. Díganme ustedes por qué razón algunas cosas que se inventaron antes fueron utilizadas 50 años después. Pensemos, por ejemplo, en Einstein. Einstein, si no hubiera conocido o no te hubiera enterado de la geometría de Riemann o de Lobachevsky, se llama la geometría no euclidia, ¿ustedes creen que hubiera podido desarrollar la teoría de la relatividad? Claro que no, claro que no. Es gracias a que tiene conocimiento de la geometría euclidia, es que puede imaginar espacios pentadimensionales. La existencia de los hoyos negros no sería concebible si tuviéramos solamente la geometría euclidia, de Euclides, pues, ¿no? Pero, ¿saben cuándo lo desarrolló Lobachevsky esta idea de geometría de Lobachevsky? 1830 y tantos o 20 y tantos, en una universidad modestísima, se llama la Universidad de Kazán. 20 años después, Riemann, de las sumas de Riemann, junto con Bolyai, un matemático húngaro, llegan a las mismas conclusiones que Lobachevsky. Y dicen que la geometría euclidia es una geometría particular de la geometría riemanniana o lobachevskiana, depende de quién lo diga, si los rusos o los alemanes. Bueno, entonces decimos todas estas cosas, ¿por qué encuentra efectividad? Dígame por qué razón. ¿Quién me contesta? ¿Alguna respuesta? Profe, ¿podría repetir la pregunta? Es que no escuché La bien. pregunta es, ¿por qué
desarrollos tan abstractos que se hacen antes, por ejemplo, 50 años antes de su aplicación, son aplicables. ¿Por qué alguien que no sabe nada del fenómeno que se va a utilizar hace, de todas maneras, su conocimiento es útil? Pongo el ejemplo de la geometría de Lobachevsky, que encuentra que la geometría euclidiana es un caso especial de la geometría no euclidiana. ¿Por qué razón 50 años después o 60 años después alguien llega y encuentra utilidad de esto? ¿En qué reside esa efectividad de las matemáticas? Bueno, se me ocurre que es un pensamiento muy abstracto, pero son inferencias que se hacen o que se le pueden hacer muy lógicas a la persona o no sé, son cosas que ocurren y puede ser que por eso luego puede que sí sean verdad o no sé, algo así yo lo pienso. Son niveles de abstracción sobre hechos concretos. Todo viene, todo está atado, es decir, tú estás construyendo un edificio, pero sobre experiencias humanas, contar y medir, contar y medir. Esas son las operaciones básicas. Entonces, miren, les voy a contar una anécdota que viene en un libro que se llama Is God a Mathematician? ¿Es Dios un matemático? Pregunta. Ahí, miren, un tipo llamado Kelvin, Lord Kelvin, quería hacer algo similar a Mendeleev. Quería construir una tabla periódica, pero él para los átomos de los elementos. Entonces dice, bueno, para el hidrógeno debemos ponerle una figura que es el más elemental, pero para los otros gases inertes tendría que poner otras valencias. Quería hacer alguna tabla de Mendeleev, pero para los átomos de los elementos. Para eso involucra a un matemático irlandés, y lo que dice, bueno, la figura con la cual vamos a distinguir los átomos van a ser con nudos, así nudos, como lo hacen ustedes nudos. Un nudo va a ser, por ejemplo, para el hidrógeno, porque nada más tiene un átomo. Y luego así vamos, ¿sí? Entonces va a ser no sé cuántos nudos, y ahí tenía haciendo los nudos todo el tiempo, ¿no? Resulta que la teoría esa fue obviamente abandonada por Lord Kelvin, dice que eso no es posible. Es una discusión y le dijeron que mejor se pusiera a medir la temperatura del cero absoluto, ¿no? Se abandonó la idea esa, pero el matemático siguió haciendo nudos. Terminó haciendo alrededor de 800 y tantos formas de nudos, y después alguien llegó y dijo, a ver, aquí hay nudos, se llama Alexander, aquí hay nudos que son similares, aunque aparecen distintos, entonces lo que vamos a hacer es una topología se llama topología de posición, en la cual dicen, bueno, nudos que estén así van a pertenecer, son invariantes topológicamente, o sea, son lo mismo. Entonces es una eliminación, una depuración de los trabajos que hizo el matemático inicial. Y se siguió toda una teoría sobre los nudos. Se llama en inglés knot theory. Bueno, de pronto, Racho, bueno, y al último se desarrolló toda una teoría enorme. Y bueno, y dicen, bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué cree que sirvió eso? Díganme ustedes. Ojo, fue creada solamente para darle respuesta a ese problema que había planteado Lord Kelvin. Eso fue en 1850. 100 años después seguían haciendo nudos y teorías sobre los nudos, que son geometrías de posición, pero pues no tiene ninguna aplicación. ¿Dónde creen que vino la primera aplicación? Dígamelo, por favor. Bueno, le sirvió para los vórtices y las cosas en el espacio, que utilizó el que hizo la teoría del todo. Eso es posterior. Eso es para unir la famosa teoría de campos, ¿no? De Einstein. O sea, de ver en el microcosmo lo que pasaba, es decir, si el comportamiento de los quarks es similar de las galaxias, ¿no? Esa es una pero posterior que encontraron los físicos, la teoría de cuerdas, ¿no? Y nudos. No, pero esta, la primera gran aplicación, ¿dónde creen que la encontraron? ¿Alguien sabe? Bueno,
Les voy a dar la respuesta en el gran nudo de la vida. ¿Cuál es el gran nudo de la vida? ¿Las células? ¿Eh? ¿Las células? La descomposición del ADN. Gracias a la teoría de nudos, pudimos descomponer la cadena de proteínas del ADN, la forma del ADN. Si hacemos pruebas ahorita del ADN de nosotros y decimos que probabilísticamente, pero bueno, estamos casi en un 99% somos hijo del padre, a veces hay sorpresas, ¿eh? O que somos hermanos porque compartimos los mismos ADN, fue gracias, la primera descomposición fue gracias al auxilio de la teoría de nudos. Pero espérenme, la teoría de nudos no está diseñada para eso, está diseñada para otras cosas. Entonces se pregunta, ¿cuál es la irracionalidad efectiva en la matemática? Bueno, porque los nudos es geometría y son abstracciones sobre las mismas cosas que hemos hecho los hombres en medir parcelas. Pero acá estamos midiendo otras cosas. O sea, el concepto de geometría euclidia, que sirve para medir cosas concretas como cuadrados, como círculos, etcétera. Hay otras abstracciones superiores a ella, pero no la contradicen, son casos particulares. El nivel de abstracción mayor es para explicar fenómenos mayores, más complejos. Si no tuviéramos esta geometría no euclidia, no podríamos entender, por ejemplo, los hoyos negros. No podríamos entender la materia negra. Entonces, o la energía negra, ¿no? Bueno, en fin, todo grandes cosas, ¿sí? Quiero decirles que la estadística descriptiva es una herencia de este proceso de la matemática de conteo. ¿Está bien? Es decir, es un fenómeno natural. O sea, no lo inventaron a alguien, es un desarrollo humano. Ok. Ambas etapas de la estadística surgen de la necesidad social de darle fundamento a las decisiones futuras basados en los datos recopilados. Anteriormente, los brujos, agoreros, sacerdotes tomaban estas decisiones con base en la lectura de hígados o vuelo de pájaros. Cierto, lo hacían así. Y se decía si la guerra mataban un chivo, no sé qué, entonces veían el hígado y si el hígado lo veían no sé qué manera, entonces vayan a perder la guerra. Si el pájaro, por ejemplo, los pájaros volaban de tal forma, entonces los agoreros decían que iba a haber una catástrofe. Bueno, ahora las decisiones las tomamos con autos con base en pruebas de hipótesis. Es decir, confiamos en la teoría de la probabilidad. ¿Vamos bien? Profesor, Sigue usted. ahorita que dice eso, no sé si a lo mejor puede ser como algo parecido, pero, por ejemplo, a veces cuando el cielo se ve como las nubes, como regado, por así decirlo, y ve que dice la gente, no, va a temblar. Exactamente. Y es como, no sé, y muchas veces sucede, ¿no? Sí, Pero, no sé, o sea, a veces dices, puede ser no sé, a lo mejor un factor, pero esto no lo determina. Exactamente. O sea, lo que pasa es que uno quiere explicar cosas que necesitan ser explicadas antes. ¿Por qué razón tiene esa forma los borregos, de aborregada, no? Es decir, se brinca en una fase. Es decir, si tú quieres atribuirle la explicación a algo que todavía tiene que ser explicado, pues necesitamos ir un paso atrás, ¿no? Es decir, ¿por qué razón? Habría que preguntarse, las nubes están aborregadas, ¿no? Y luego, enseguida, si pasa y explicas eso, entonces ya lo demás tiene más sentido, ¿no? Pero claro, nunca hay que despreciar ninguna forma de conocimiento. Ninguna forma de conocimiento. Hay cosas. Ahora, esta es una cosa importante. Comprometerse con la ciencia es tener una forma de pensar también que nos impide llegar a otras, ¿no? La ciencia se plantea unos problemas, pero no puede resolver otros. No puede resolver los problemas, por ejemplo, de qué hace el hombre aquí. ¿Para qué estamos aquí? Simplemente nos dices, ya estás aquí, a ver, párale, man. Entonces, a ver, que no te preguntes más. Entonces, hay cosas que la ciencia no va a hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que es opción de cada uno confiarle su vida a la ciencia y pensar que existen otras cosas. Yo a los asuntos de la ciencia le doy el valor que tiene la ciencia y a los asuntos internos les doy los mismos valores. Para mí, por ejemplo, la creencia en Dios tiene un fundamento distinto que para otros, ¿no? Pero esto que dices tú,
yo creo que no hay que despreciarlo, ¿verdad? Simplemente si tú eres un científico vas a tener que decirle, primero explícame por qué, por qué, por qué están aborregadas las formas, tienen esa forma aborregada las nubes, ¿no? Y tampoco hay que despreciar el conocimiento de ningún tipo, ¿no? El conocimiento de la gente, el conocimiento, por ejemplo, en herbolaria, en medicinal, lo que sea, es conocimiento acumulado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, las palabras claves de la definición son población, muestra, inferencia y bondad de ajuste. La población estadística tiene un sentido más general que la acepción común de la palabra. Ojo, pues se usa para asignar la colección de todo lo posible información que caracteriza un fenómeno. Esa es población para nosotros. Y podemos tener 3, 4 poblaciones. Esta colección puede incluir un número finito de mediciones o un arreglo muy grande de valores que se consideran de interés para el estudio de un fenómeno. Entonces, el concepto de población es el concepto de población estadístico. La muestra es un subconjunto representativo. Ojo, el acento aquí está en representativo de la población. O dicho de otra manera, una porción del total de la información que resume las características esenciales del conjunto. La muestra es un subconjunto de la población. ¿Y eso qué quiere decir? Que si la población la medimos en torno a una característica muestral, la población tiene que respetar esa característica de la población. Perdón, si la población recibe una característica del fenómeno, la muestra tiene que respetar esa característica de la población. No puedes hacer dos cosas distintas. ¿De acuerdo? La cualidad de representatividad significa que cada observación de la población tiene una oportunidad igual e independiente de ser incluida en la muestra. Hay varias clases de representatividad de acuerdo con el tipo de muestreo. Hay muestreos aleatorios simples, hay muestreo por conglomerados, hay muestreo por estratificado por conglomerados. Y su representatividad ahí puede modificarse, pero en principio, representatividad significa tener los elementos de la población, las observaciones tienen una oportunidad igual e independiente de ser incluida en la muestra. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profe. Por favor, Sí, díganme, porque como no los estoy viendo, por favor, díganme. Entonces, la forma de lograr la representatividad mediante técnicas de muestreo, como decía ahorita, que produzcan muestras aleatorias capaces de estimar ciertas características llamadas estadísticas. Esta es una palabra clave, ¿eh? Estadísticas. Esa va a ser como que la lamparita que nos va a guiar. Estadísticas es de lo más importante. Las estadísticas se usan como base para hacer inferencia de las características poblacionales buscadas que vamos a llamar parámetros. Parámetros, ¿de acuerdo? Todo esto lo vamos a ir reforzando. Esta es la idea. ¿Está bien? ¿Puedo continuar? Sí, profesor. Okay. sí, profe. En la definición de una población es muy importante que se distinga claramente la propiedad o característica de los elementos de la población que se desea estudiar. Si no está bien definida una característica, ojo, que sea medible, no podemos definir la población y la muestra va a ser un mugrero. Aquí entra el buen criterio, el concepto. Por ejemplo, en el caso de una población de ladrillos cuyo fin es determinar la resistencia a la ruptura por compresión de los ladrillos, la característica importante que define la población o la variable de respuesta, cualquiera de las dos que se desea estudiar, es la resistencia a la ruptura. Entonces, claro, vamos a agarrar ladrillos. ¿Qué tipo de ladrillos? Díganme ustedes. Pues de todo tipo. Bueno, para empezar de un lote, ¿verdad? Pero no vamos a agarrar ladrillos irrompibles, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? No vamos a agarrar ladrillos de acero. Bueno, no sé, tienen que tener características afines, ¿no? ¿Está claro? Que no tenga, por ejemplo, estructura, que no tenga castillos, qué sé yo. Tienen que ser de tal manera para que nosotros podamos, pues,
que sea útil el estudio que hagamos, ¿no? Los valores de la muestra son los valores de las características asociadas con los valores de la población, repito, ¿no? En nuestro ejemplo, los valores de la muestra serán no los tabiques mismos, sino las presiones medidas en kilogramos por centímetro cuadrado requeridas para romper los tabiques de la muestra. Sin embargo, en la práctica se acostumbra a hablar indistintamente la muestra y los valores de la muestra. Ya también los valores de la muestra les vamos a llamar clases, ojo, siempre y cuando no exista peligro de confusión. ¿De acuerdo? En este caso podemos decir 25 ladrillos o 25 ladrillos que están sujetos a ruptura. Lo mismo, ¿no? La muestra tiene sentido, entre otras cosas, imagínense, para evitar la destrucción de todos los ladrillos del lote. Imagínense, vamos a hacer pruebas de destrucción de todo el lote, pues entonces nos vamos a quedar sin producción, ¿verdad? Entonces agarramos un muestreo, etcétera. A ver, y sobre todo para reducir los enormes costos de censar o evaluar a toda una población. ¿Ustedes creen que es costoso hacer censos? Díganme. Muchísimo. Y vendas, censos económicos, ¿creen que es costoso? Yo creo que sí, profe. Es costosísimo. Costosísimo, pero lo tenemos que hacer. Si no, no tendríamos nada, no podríamos. Por ejemplo, la labor que hacen muchos de ustedes en aseguramientos no tendría sentido porque no tenemos datos de población, no tenemos datos de hogares. Pues esta es información valiosísima. Las muestras, a ver, por ejemplo, ¿dónde hacen muestreos en la industria? Díganme ustedes dónde. Supongo que en la venta de productos alimenticios, ¿no? Quiero pensar. Por ejemplo. No sé, la venta de un gansito. Y saber Ajá. si la gente estaría dispuesta a comprarlo o no, ¿no? Pero ¿cómo harían muestra? Bueno, sí, o sea, para lograr su aceptación, ¿verdad? Esas investigaciones de mercados, perfecto, sí. Miren, en la industria, por ejemplo, en la automotriz, trabajan con controles de calidad. Bueno, hay muchos controles de calidad que van desde la fuente, pero los niveles son, digamos, muy estrictos. Hay empresas, las empresas japonesas que me ha tocado visitar, trabajan hasta al menos con 3 sigmas. ¿Saben lo que significa eso? Que uno por cada 10,000, o sea, de cada 10,000 piezas, si uno es defectuoso, hay problemas. O pueden tolerar uno. Hay empresas que son una cada 100,000. Entonces, hacen un muestreo, agarran 100,000. Si hay una, es tolerable, una defectuosa. Entonces, si tú trabajas con un sigma, pues digamos que puedes aceptar que de cada 100, 40 estén mal. Trabajas con 2 sigmas, dices, bueno, entonces una de cada, vamos a poner así, ¿no? De una de cada, o sea, 20 de cada 100 estén mal, pues está bien. Pero ya cuando trabajas con una de cada 10,000 o cada 100,000, pues entonces los requerimientos son muy altos. Y eso es lo que trabaja en la industria. Por ejemplo, en algunas autopartes se trabaja, ¿no? O sea, la muestra tiene mucho sentido en algunas empresas porque no van a hacer de más, o sea, toman cierto lote y etcétera. No van a censar a todos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué? Entonces, para que quede clara la distinción entre población y muestra, analicemos el siguiente ejemplo. En la Dirección de Estadística de una ciudad se realiza un estudio para conocer el número promedio de hijos. La población aquí es el conjunto de todas las familias de la ciudad y la característica o variable de respuesta que nos interesa es el número de hijos. Es el número de hijos. Ya está identificado. Entonces, la población que yo voy a agarrar, ¿qué va a ser? Voy a agarrar por ejemplo, tengo el número de la población, voy a tomar 25 familias
Y estos son los hijos de esas 25 familias. ¿Esas qué son? Esa es la muestra de esa población, ¿no? Es decir, la muestra se toma sobre la característica, es el número de hijos. Esos serían las 25, o sea, una familia tiene 2 hijos, otra tiene 0, etcétera, ¿no? Estos números son las variables de la muestra correspondientes a la muestra escogida de 25 familias. El número de 25 se llama el tamaño de la muestra. Ok, lo importante aquí es que si comparamos el ejemplo de los tabiques y este ejemplo del número de hijos, ¿qué es lo que hacemos? Con los tabiques medimos. Y con este ejemplo, ¿qué hacemos? Contamos. Esto es una cosa importante porque mientras los primeros valores de la muestra son continuos, es decir, están medidos en un intervalo continuo, por ejemplo, decir, todos los tabiques tienen un rango de resistencia a la ruptura entre tal y tal. Eso es estamos midiendo. Cuando medimos, se dice que las variables que estamos midiendo son continuas. Y las muestras estamos basados en datos continuos. Y cuando contamos, se dice que los datos son discretos. El número de hijos se mide en valores enteros y no puede tomar valores entre 2 números consecutivos, 0.5, 0.6. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. La inferencia de los parámetros poblacionales es inductiva, porque va de lo particular de la muestra a lo general. Y como es de esperarse, está sujeta a error. Para garantizar que ese error no invalide las inferencias y las proporciones, la estadística como disciplina se encarga de incluir medidas de confiabilidad de estas en términos de probabilidad, que son las pruebas de bondad de ajuste. En otras palabras, para cada inferencia estadística se identifica la probabilidad de que ésta sea correcta. En este proceso utilizan pruebas de bondad de ajuste para especificar la confiabilidad de la inferencia. Idealmente, lo que se espera que una muestra aleatoria reproduzca un experimento aleatorio, es decir, que sus eventos o puntos muestrales cumplan 3 condiciones para que sea un experimento aleatorio: que todos los resultados sean conocidos en el tiempo, los resultados de cualquier ensayo no sean conocidos a priori, y el experimento pueda ser replicado en condiciones ideales. Todo esto es las características ideales que le vamos a pedir cuando tengamos una población o una muestra. ¿Está claro? Bien. ¿Cuáles son los problemas estadísticos urgentes o que siempre han estado presentes? Canavos, dice que estos problemas son de 4 tipos. Siempre están presentes. Tenemos, pues, identificar la población de interés y el procedimiento científico empleado para muestrar la población. Por eso hago tanto insistencia en cómo entender la población y la muestra. El segundo gran problema, la muestra y el análisis matemático de su información. Cómo trabajar los datos o los estadísticos muestrales. Es muy importante, muy importante. Porque si trabajamos bien los estadísticos muestrales, estamos en capacidad de hacer el paso número 3. Las inferencias con esas estadísticas muestrales sobre los valores de los parámetros. Ese es el punto número 3. Y el cuarto, que esas inferencias tengan bondad de ajuste, pruebas de bondad de ajuste, que hagamos probabilidad de que esas inferencias sean correctas. Estos son los 4 pasos que vamos a cubrir en el curso. ¿Está claro? ¿Claro? Sí, profe. Sí, profe, Bueno. claro. Sí. ¿Cuáles son los enfoques que vamos a tener en la inferencia? Hay 2 enfoques, se llama el clásico y el bayesiano. El clásico es el que vamos a adoptar en un 85-90%, es lo que los textos vienen ahí. Y la otra es la inferencia estadística bayesiana. Esa siempre tiene el a priori y su a posteriori. Es decir, contamos para hacer esa inferencia con información previa. Entonces, la inferencia estadística bayesiana utiliza la combinación de la evidencia muestral con información proporcionada por el investigador. Esta información refleja la convicción o creencia del investigador acerca de la incertidumbre del problema y está basada en resultados conocidos o conocimiento derivado de investigaciones previas. Él dice, por ejemplo, ok, el resultado muestral con base en la inferencia estadística tradicional me dice esto, pero yo en mis estudios posteriores encontré que estos están sesgados. Entonces voy a meter una corrección con base en una función que le llaman a priori y corrige los datos. Eso es por eso esta inferencia bayesiana se llama inferencias también subjetiva.
porque hay un conocimiento previo que dice que el investigador califica para corregir los resultados sin conocimiento del problema previo. La estadística que nosotros vamos a hacer en el enfoque clásico no tiene conocimiento previo de las cosas de un investigador o en resultados, ¿de acuerdo? Por eso muchos se dice que son bayesianos, porque revelan los resultados de la inferencia clásica muy ingenuos, o sea que no toman en cuenta otros resultados o experimentos aleatorios. Eso es muy debatible, pero vamos a ver cuando menos algunas 2 clasecitas o 3 sobre enfoque bayesiano. ¿Está bien? Sí, profe. Esta es la primera parte. Si por fin ya los vi. Vamos a pasar a una presentación que les voy a pasar aquí. A ver, no sé si no lo están viendo, ¿verdad? Todavía. No lo ven, ¿verdad? No, todavía no. Profe, no. Todavía no, profe. Ahí voy. Espérenme tantito, que no crean que... Estoy mejorando bastante, aunque no crean, ¿eh? Ok, ¿ya lo ven? Ahí voy. Miren, voy a dar primero, me gusta ir muy sencillito. Estoy acostumbrado a dar cursos fuertes, ¿no? Bueno, conexiones diferenciales parciales, topología de datos. Y siempre he comprendido que si yo doy la exposición más simple posible y la refuerzo con explicaciones, ganamos todos. Voy a empezar con una versión baby de la estadística descriptiva. Y luego voy a dar una anotación un poco más formal en la otra clase. ¿Les parece? Vamos primero a dar la idea intuitiva y luego un poquito más formal. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Es mejor, ¿eh? A mí, entre más simple expongan las cosas, significa que tengo más dominio del tema. Quien no aclara las cosas más en matemática, quiere decir que no tiene clara la materia. Bueno, vamos también se los voy a pasar aquí. Es muy famoso este texto, muy sencillito y nos da ideas muy generales. Y nos va a servir cuando comentamos un poquito más complicado. Se llama Quantitative Methods for Business and Economics. Está interesante sobre tabulaciones, está bien. Entonces, vamos a ver la parte estadística descriptiva aquí y luego vamos a intercalar después con notación formal, ¿me parece? Bien. Fijémonos en las distribuciones de referencia. En el 1.1. Ya ustedes le dan detalladamente qué es lo que se sigue. Pero vamos a ver, sigue más o menos el programa, más los puntos del programa de la parte estadística descriptiva. Vamos a ver despacio. Frecuencias, este es el concepto clave para estadística descriptiva. Vamos a ver, es el número de veces que un cierto evento ha sucedido. Y a menudo he encontrado en tablas de conteo. Los charts es tablas de conteo. Tablas de conteo existen desde hace 4.000 años. Una tabla de conteo no es una frecuencia, tenemos que hacer una tabla de frecuencias y luego hacer una distribución de frecuencias. La tabla de conteo es lo más pedestre, lo más elemental que existe. La primera etapa de recolección de datos. A ver, por ejemplo, te dicen, anota cuántos carros pasan por aquí. Estás tú, 1, 2, 3, 4, 5. O el conteo que hacen cuando van en los aviones, lo pueden anotar en una tally chart, ¿no? Es una tabla de conteo. De conteo como quieran. Por ejemplo, si ustedes quieren iniciar o desarrollar una encuesta de artículos defectuosos producidos por máquinas de diferentes edades en un piso de ensamble o una estación de ensamble, ustedes podrían registrar sus hallazgos, por ejemplo, así como están en la figura 1.1.
Vamos a verla. ¿Sí la ven, por favor, o está muy chiquita? Mm, ¿Sí está bien? Díganme, ¿está bien si lo ven? Yo no lo alcanzo a ver muy bien. ¿Así? Ay, no tanto. Así se ve bien. ¿Así está bien? sí, perfecto. Caramba, bueno, está bien. A ver, en esta dice, a ver, anota, el tally es el conteo, ¿no? Conteo. Dice, en las máquinas que están de 0 y abajo de 5 meses, pues registré 2 y le pongo frecuencia F2, ¿está bien? De 5 y menos de 10 meses, pues 3 defectos, entonces le pongo 3. Y así se mete hasta tener 80 frecuencias, ¿está bien? Bueno, esa es una manera de agrupar los datos. Ojo, ¿cuál es la característica o variable esencial, muestral o poblacional aquí? ¿Cuál es la clase? ¿Recuerdan que les dije? ¿Cuál es la clase? Díganme. Pues la clase es la división, ¿no? Que se va a llevar a cabo. No. ¿Cuál es la característica que estamos midiendo? Pues los años. No. Los meses, más bien, ¿no? No. Los defectos de acuerdo con la edad de la máquina, ¿no? O sea, la característica esencial son las piezas defectuosas. ¿Me explico? A ver, si yo cuento 2, ¿qué son? El número de piezas defectuosas asociadas con la máquina que tienen menos de 5 meses. ¿Me explico? Entonces, la característica ahí son los artículos defectuosos por edad de máquina. ¿Está bien? Esa es la clase. Ahora, hasta aquí estamos bien, ¿está claro, sí o no? Sí, profe. Vamos a ver los conceptos básicos de una tabla de frecuencia, como esta de aquí. Bueno, la primera es intervalos de clase. Los intervalos de clase son los grupos en los cuales organizamos los datos. La clase, ya dijimos, o la variable importante que hay que analizar son los artículos o los artículos defectuosos asociados a cada máquina. Entonces, el intervalo de clase es la edad de las máquinas. Ahora, ¿cómo están agrupadas? Pues de 0 y bajo de 5, ¿no? De 5 y bajo de 10, de 10 y abajo de 15 meses, de 15 hasta de 30 y abajo de 35. Esta agrupación, estos intervalos de clase son cruciales. ¿Cómo lo hacemos? Vamos, primero ahorita vamos a ver que así los organizaron, ¿no? Entonces, estos son los grupos en los cuales organizamos lo otro. El intervalo de clase, ¿no? ¿Cuántos son? Hay 7 intervalos de clase, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Es intervalos de clase. No, el ancho de clase es el tamaño de cada intervalo. ¿Cuántos intervalos de clase hubo? Hubo 7. Aquí hay una discusión, esto es muy importante. Por eso les digo, todo es conceptual en esta parte. El siguiente concepto son fronteras de clase. Estos son los valores a los cuales, o en los cuales los diferentes intervalos de clases coinciden. ¿Me explico? Por ejemplo, el segundo intervalo de clase tiene una frontera de clase baja de 5. ¿Se fijan en el segundo? 5. Y una frontera de clase inferior y tiene una frontera de clase superior de 10. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profesor. Límite de clase. Estos son los valores inferiores y superiores de los intervalos de clase. A ver, en esta figura 1.1 coinciden las fronteras de clase con los límites de clase. A ver, 5, vayamos al segundo intervalo de clase. El 5 es el límite inferior ¿de qué?
Dígame. Es de la frontera de clase, coincide con el límite superior de la frontera de clase del primer intervalo. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero además, el límite de clase, en este caso, son los mismos que las fronteras de clase. No siempre es así. Veamos este ejemplito de aquí. Si yo pongo las marcas, por ejemplo, en esta que estamos aquí, ¿están viéndola aquí? Dice marks in frequency. Sí, bueno. De 0 a 9, dice una frecuencia de 5, de 10 a 19 es de 6, de 20 a 29 es de 14 y de 30 a 39. Bueno, el intervalo de clase, este segundo intervalo de clase, los límites de clase van de 10 a 19, pero las fronteras de clase van de 9.5 a 19.5. Las fronteras, o sea, las fronteras de clase son donde los dos intervalos coinciden. El primer intervalo coincide en 9.5, es el límite superior, es el límite superior de la frontera, coincide con el límite inferior de 9.5 del segundo intervalo. ¿Están de acuerdo? Ojo, el límite de clase no es lo mismo que frontera de clase. La frontera de clase es donde los intervalos de clase se encuentran. A veces coinciden el límite de clase y las fronteras de clase. Pero si se fijan bien, en esta segunda tablita que está aquí, no es la misma que los límites de clase de esta de acá. Aquí los límites de clase coinciden con las fronteras de clase en la número 1.1. Aquí no. Entonces, no se confundan. Las fronteras de clase es donde se encuentran, donde coinciden los intervalos de clase. ¿Están claros o no? El ancho de clase es la diferencia entre las fronteras de clase inferior y superior para cada intervalo de clase. En esta, ¿cuánto es? De 0 y 5, pues 5, ¿verdad? 5 y 10, 5. Entonces, el ancho de clase es de 5. La frecuencia de clase es el número de frecuencias que aparecen en la derecha. 2, 3, 7, 9, 20, hasta 80. ¿Está bien? Ya tengo que reducirlo otra vez porque si no, no me permite avanzar. Ahora lo voy a ampliar, ¿no? Ahí está. Ahí, caramba. Espérame tantito, ¿eh? A ver, una tabla de frecuencia es útil al darnos una impresión inmediata de cómo los datos primarios son distribuidos o los datos crudos son distribuidos. Es decir, pasamos de las tablas de conteo a las tablas de frecuencia. Nosotros podemos ver en la figura 1.1 que no obstante que la relación no es precisa, ¿qué es lo que nos dice? Que las máquinas más viejas, entre más viejas las máquinas, mayor es el número de artículos defectuosos que puedan ocurrir. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Vamos a regresarnos atrás. Espérame. Aquí. Vamos a ver esta tabla. Las más viejas, las que tienen, por ejemplo, 20 y 25, tienen 20 artículos defectuosos. De 25 a 30 tienen 17 y 30 a 35, 22. No tienen un patrón muy definido, porque estas de 20, de 25 y 30 están más viejas que las de 20 y 25, que tienen 20 defectuosos. Pero aún así podemos decir que entre más viejas las máquinas, pues más artículos defectuosos, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, eso nos da una conclusión. Ahora, la siguiente es
para construir, es una recomendación para construir nuestra tabla de frecuencia. Primero, lo que recomiendan estos es determinar el rango de los datos. Es decir, tomar el máximo valor y restárselo al mínimo valor. Y eso nos da un número. Determinar, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, determinar el número de intervalos de clase. Siempre hay que tener cuidado de que si ustedes agrupan muchos, o sea, pongan poquitos intervalos, ¿qué va a pasar? Pues se va a perder, información, o sea, la agregación va a impedir conocer relaciones más finas. Igualmente, si ponen muchísimas intervalos, se va a perder el sentido se va a hacer poco práctico. En vez de ponerle 7, le ponen 35, pues entonces no va a decir nada el cuadro, ¿verdad? Entonces, aquí recomiendan como una regla de dedo, pero eso es una cosa que usted tiene que decir, pues poner entre 5 y 10 intervalos de clase. Lo más común es, entre más breve, mejor. Bueno, el tercer paso es determinar el ancho del intervalo de clase. Ese debe ser igual al rango de datos, o sea, si aquí, lo que dice en etapa número 1, dividido por el número de intervalos de clase que ustedes hicieron. El 4 es determinar el primer límite de clase inferior y luego construir la tabla de frecuencia usando las tablas de conteo. Vamos a ver estos ejemplitos. Hasta aquí vamos bien, oigan. Díganme, por favor. Sí, profe. Vamos a ver este ejemplito de acá. Son las calificaciones que obtuvieron los 58 candidatos que buscaban una promoción en la selección, en una prueba de selección de personal. Estos son los registros. Nos vemos, es 37, 62, 40, para tener 58, ¿verdad? Vamos a fijar cuál es el límite. Díganme ustedes cuál es el límite superior. Vamos a determinar el rango. 82. El superior y luego el inferior. Aquí hay un 71, aquí hay un 82. Creo que 82 es el máximo, ¿verdad? ¿Y el inferior? Creo que el 25 es el más chico. ¿Perdón? Creo que el 25 es el más chico. Es el más chico, 25, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Es que no. 82 y 25. El rango, por lo tanto, en efecto, es de 57. ¿De acuerdo? Entonces, el rango es 57. Ahora vamos acá. Etapa 2 y 3. Determine el ancho, pues el tamaño y el número de intervalos de clase. El ancho aquí es igual a 10. O sea, ¿cómo lo hicieron? Bueno, esta, digamos, sigue la recomendación de dedo. Dice, bueno, por lo tanto, o sea, si hay de 20 a 25 y 30 a 35, miren aquí, a ver aquí, ¿el límite de clase cuánto es? El inferior es 21. Exacto, y el otro 30. ¿Y la frontera de clase cuánto es? 30.5. 19, ¿no? 5, el otro 30. Sí, 30.5, ¿no? ¿Sí? No se olviden, el límite de clase no siempre coincide con la frontera de clase. Entonces, el ancho de clase, ejemplo, el 10, son 10, va desde 20.5 hasta 30.5. El primero. Y luego, por lo tanto, si tenemos 10 y ¿cuánto tenemos? A ver, el mayor va de 82, le pone hasta 90 y empieza desde 20. Entonces, hay aquí, ¿cuánto es? A pesar de que el rango era de 57, hace una clasificación de intervalos que van desde 21 hasta 90. Tiene, por lo tanto, 70. El rango es 70. Lo abrió hasta 70, a pesar que era 57, ¿no? Pero resulta que perdí alguna información. Entonces,
70. ¿Cuántos debe ser? 70 entre 10 intervalos debe de, entonces debe tener 7, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, el ancho de clase es de 10. Se va desde 19.5 hasta 30.5, ¿verdad? Creo que sí. Desde 20.5, perdón, 20.5 a 30.5. El siguiente sería, el frontera de clase sería de 30.5 hasta 40.5. El siguiente sería de 40.5 a 50.5. No se olviden que las fronteras de clase son dos donde coinciden el límite superior de clase de los intervalos adyacentes. Ok, estas son agrupaciones que hace él, ¿no? Aquí. Al construir la tabla de frecuencia, tenemos que entre el 21 y 30, que son los límites de clase, hay dos personas que tienen esa calificación, o sea, dos calificaciones de 21 y 30, ¿no? Y así tenemos las generales. Y es como construimos la tabla. ¿Está claro? Esto ya lo habíamos visto nosotros, ¿no? Bueno, entonces continuamos. Ok. Una vez hecho, perdóname. Un momentito, ¿sí? Qué cosa media sensible a esto. Bueno. Ok. ¿Así ven? Bueno. Sí, profe. El siguiente paso después de construimos una tabla de frecuencia es graficarla. Nos da una visión rápida. Y el primera gráfica que resulta de son los histogramas. El histograma es un medio visual, el cual es a menudo usado para proyectar o especificar datos que han sido arreglados en la forma de una tabla de frecuencia. El histograma puede ser usado tanto para datos discretos y continuos. Los datos discretos dijimos que son los que sirven cuando contamos, ¿no? Y los continuos son prácticamente cuando medimos, ¿no? El histograma tiene un número de propiedades. Ojo, ahorita yo les voy a hacer una pregunta y quiero que la vayan pensando ¿cuál es la diferencia entre un histograma y un diagrama de barras, no? Bueno, primero, es un conjunto rectángulo, cada uno del cual representa la frecuencia de un intervalo de clase particular. ¿De acuerdo? Entonces, el intervalo es el que vamos a poner su ancho de ese intervalo, es el que vamos a poner en los ejes de las abscisas. Cada rectángulo es construido de tal manera que su área está en proporción de la frecuencia del intervalo de clase que él representa. Su altura en ese sentido va a ser la frecuencia, ¿de acuerdo? Ya sea la densidad o la frecuencia que tengamos. La base de cada rectángulo representa el ancho, como le dije, del intervalo de clase, y la altura de cada rectángulo representa la frecuencia del intervalo de clase. Es decir, las abscisas va a ser el ancho de clase y en la ordenada va a ser la frecuencia del intervalo de clase. Cuando todos los intervalos de clase tienen el mismo ancho o tamaño, entonces el eje vertical es muy importante, representa la altura de cada rectángulo, es la frecuencia de clase. Pero cuando son desiguales el intervalo de clase, tenemos que ajustar. Y lo que nos va a revelar la altura va a ser la densidad de la frecuencia. Ojo, si son el mismo ancho, nos va a dar la frecuencia de la clase, la ordenada. Pero si son desigual ancho, en el intervalo de clase, entonces la altura nos va a dar la densidad de la frecuencia. Son dos cosas distintas. ¿Está bien? Entonces, cuando los intervalos de clases tienen desigual anchura, entonces la altura de cada rectángulo debe ser ajustado tal de que difiera de la clase estándar.
es decir, de la clase, del ancho de clase en la mayoría de los intervalos de clase. Por ejemplo, si el ancho de un intervalo de clase particular dobla, o sea, se dobla, o sea, es el doble, y con esto la base del rectángulo, entonces debemos disminuir la altura en la mitad, o sea, reducir a la mitad la altura del rectángulo usado para representar la frecuencia de clase. De lo que tenemos que hacer es mantener las áreas de los rectángulos proporcional a las frecuencias de clase. El eje vertical ya no es la frecuencia en el intervalo de clase, sino la densidad. Entonces, tenemos histogramas con un ancho de intervalo de clase iguales y por lo tanto su altura sería la frecuencia que tiene ese intervalo de clase. Si el ancho es desigual, el ancho del intervalo de clase es desigual, entonces la altura, o sea, la ordenada, lo que tendrá es densidad de frecuencia y por lo tanto tenemos que hacer una corrección. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Vamos a ver los histogramas de igual anchura. Ok. La tabla 1 representa los datos de nuestro primer ejemplo de los artículos defectuosos producidos por máquinas que tienen diferentes edades. Ahí los tenemos, ¿está bien? En este ejemplo dijimos que coincide que los límites de clase y las fronteras de clase, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el ancho del intervalo de clase? Dígame. Si coinciden ambas, pues es directamente, ¿no? El ancho de la clase es 5. Entonces, tenemos que tener en el eje de las abscisas una escala igual de 5. ¿Ok? Vamos para acá. Déjame para acá. Ahí va. Ok. Este es el histograma. ¿Se fijan qué es lo que tenemos aquí? Abajo tenemos el ancho del intervalo de clase. De 0 a 5, a 10, a 15, a 20, a 25, a 30. ¿Y qué tenemos en la ordenada? La frecuencia. Entonces, nosotros podemos ver rápidamente aquí. A ver, ¿quién me dice qué es lo que ve gráficamente ahí? Así, abuelo de pájaro. Le están presentando a un director esta información y dicen, oye, rápidamente, ¿qué es lo que encontramos? Pues encontramos aquí que entre más viejas las máquinas, más artículos defectuosos producen. Pero hay que poner atención en la de 20-25, no está tan vieja, pero algo pasa porque produce más que la de 25 a 30 meses. Y dice, a ver, ¿cómo le hiciste esto? Bueno, aquí, ¿no? Ojo, cuando trabajen con directores generales en los bancos, no hablen más de 3 ideas, porque no les entienden. Todos sus cálculos reduzcanlos a 3 o 4 palabras. ¿Está claro? Entonces, aquí nos da una idea gráfica de lo que dice la tabla de frecuencia. ¿Está bien? Oye, luego te dice el director, pero espérame, ¿cuántos defectuosos produce el de 20-25? A ver, díganme ustedes, ¿cuántos? No, pues 20 defectuosos. Ah, sí, cierto. Oye, ¿y las más viejas de 30-35, cuánto? Pues andan en unas 24, no sé cuántos aquí habrá que ponerle el número, ¿no? ¿Sí? Sí, está claro, díganme ustedes, es que me siento aquí como si estuviera hablando solo. Sí, profe. Sí, Sí, profe, claro. Todo claro. Ahora sí siento lo que dice mi mujer, no me hacen caso. Bueno, entonces, está claro, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver lo que dice aquí abajo. A ver, entonces, como pueden ver, cada intervalado de clase tiene un igual ancho de clase o tamaño de 5 meses. Esto es llamado el ancho de clase estándar o histograma de igual ancho, lo cual representa sus datos mostrados en la figura 1.3. Note que los rectángulos están conectados juntos, que la base sobre el rectángulo representa el ancho de clase estándar, 5 meses, y es el mismo
en todo toda pues, el eje de las abscisas. Y por lo tanto, la altura de cada rectángulo representa la frecuencia de clase. Como resultado, las áreas de los rectángulos están en proporción a las respectivas frecuencias de clase. Y por lo tanto, así a primera vista, vemos que el grueso de la distribución de frecuencia está a la derecha del histograma en los rectángulos de 20-25, 25-30 o 30-35 meses. Podemos obtener una ganancia en la impresión visual del histograma de que las frecuencias se incrementan ampliamente en relación con la edad de la máquina. Bueno, ya tenemos nuestro primer aspecto, ¿no? Después vamos a hacer más con Perú. ¿Está claro? Díganme ustedes, ¿está claro? Sí, profe. Sí, profe, claro. Ok, entonces vamos a ver que ahora vamos, queda un tiempecito, vamos a ver los histogramas de desigual anchura, ¿está bien? Entonces dijimos que en estos van a tener en los ejes de las abscisas diferente tamaño, ¿verdad? O tenemos que hacerlo, ¿no? Pero ya no vamos a medir la frecuencia directamente, vamos a ver la densidad de la frecuencia. Ok, vamos a ver el ejemplito. Aquí, vamos a ver este es una densidad de frecuencia. A ver, estas son las tablas de frecuencia tomada del tiempo empleado el tiempo tomado por los empleados para completar una tarea. A ver, hay 42 empleados en la tabla de arriba entre 0 y 1 minuto, ¿sí? Hay 35 que hicieron la tarea en 2 minutos, cercanos minutos, y luego así está. Y hubo uno que tardó 10 minutos, un poco tardado, ¿no? Entonces, hay 165 personas, ¿no? A ver, una pregunta. Aquí, ¿cuál sería la característica especial, la característica o variable de esta? ¿Cuál es la clase? El tiempo ocupado. Exacto, así es. Eso es, exactamente. Esto es muy importante. ¿Por qué razón hago énfasis en esto? Porque esa es la que vamos a considerar con el tiempo la variable aleatoria. ¿Será posible tomarla como variable aleatoria? Bueno, ahorita que no, porque no está el resultado de un experimento aleatorio. Son datos que obtenemos y no sabemos cómo son. Pero muy bien contestado, así es. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto en términos de frecuencia. Si se fijan, el 0 a 1, ¿cuál es su frontera de clase? Esto es importante. ¿Cuál es? 0 punto ¿cuánto es? Es de... ¿De dónde va? De 0 a 1.5, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Y el otro va de dónde? De 1.5 a 2.5, su frontera. Ojo, esto es muy importante. Entonces, el ancho de clase de la primera va de 0 a 1.5. Tiene un ancho de 1.5. El segundo va, su frontera inferior va de 1.5 a 2.5. Su ancho es de 1. Todos los demás. A ver, en el 5, ¿cuál es su frontera de clase del 5? Va de 4.5 a 5.5. El siguiente va de 5.5 su frontera de clase hasta 7.5. ¿Su ancho cuánto es? 2. El otro va de 7.5 a 9.5. ¿Su ancho de clase cuánto es? 2. El otro va de 9.5 a 10.5. Su ancho de clase es 1. Entonces, ya con base en esto, vamos a meternos aquí. Hacemos la tabla 1.3. Dice 0 a 1, de 2, etcétera. Tiene frecuencia 42. Esto vaciamos la tabla aquí, la ponemos acá. Y luego le agregamos una columna más, se llama ancho de clase. La primera tiene un ancho de clase de 1.5, todos los demás tienen 1, y las demás 2 y 1. Y lo que vamos a hacer es dividir la frecuencia entre el ancho de clase. 42 entre 1.5 me da 28. Todos los demás es el mismo porque están divididos entre 1, pero en de 6, 7, en el que tiene frecuencia 15, dividimos 15 entre 2 me da 7.5 y el otro la frecuencia 6 entre 2 me da 3. Entonces, la última columna es la densidad de frecuencia
o las frecuencias ajustadas por desigual ancho de clase. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien? Una pregunta, ¿por qué salió 28? Bueno, entonces vamos a, ya con estos datos, la tabla, vamos a construir el histograma. Vamos a leer lo que dice aquí. Alguna vez los datos, tales como los intervalos de clases, son de diferente ancho y tenemos que trabajar diferente, ¿no? Entonces, en el ejemplo previo de los artículos defectuosos, el ancho de clase era 5 meses. En este ejemplo, en el siguiente ejemplo, nosotros tenemos una tabla de frecuencia en la cual los anchos de los intervalos de clase varían, siendo de 1 minuto, 1.5 y 2 minutos, como hemos visto. Recordando que las áreas de los rectángulos deben estar en proporción a las frecuencias de clase, debemos ajustar el tamaño de cualquier rectángulo en línea con las variaciones de la base de ese rectángulo. De tal manera que si la base, el ancho de clase, dobla la longitud, nosotros debemos disminuir la mitad la altura, la frecuencia de clase y así sucesivamente. Es decir, si doblamos el ancho de base, disminuimos la mitad la altura. En este caso, por ejemplo, doblamos el ancho de clase ¿dónde? En el grupo 6-7, ¿verdad? Y lo disminuimos la altura, ¿cuánto? De 15 a 7.5. Bueno, el ancho de clase que aparece más a menudo es una frecuencia de desigual tamaño, una tabla de desigual tamaño, e histogramas son llamados, a menudo llamados, o sea, son desiguales y diferentes de los de clase estándar, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es la densidad de la frecuencia en el eje vertical, ¿no? Vamos a ver entonces, se está repitiendo mucho, entonces mejor me voy directamente a la gráfica. Voy a abrirlo un poquito. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos? Fíjense, abajo vamos de 0 a 1, ¿a dónde? A 1.5. Y en vez, ¿cuánto teníamos inicialmente entre 0 y 1? ¿Teníamos cuánto? Vamos a irnos para atrás, ¿sí? Nomás déjame ir para atrás, ¿sí? Teníamos 42 en 0 a 1, pero como aumentó el ancho de clase, le castigamos su altura. Entonces, en vez de ser 42, sube hasta dónde? Como le aumentamos el ancho de clase, le tenemos que castigar su altura. De 42 lo bajamos a 28. Quiere decir esto, ¿qué significa en términos intuitivos? Como no es de 0 a 1, sino es de 0 a 1.5, tardó más, pues ya no son 40 los que están ahí, sino solamente 28. ¿De acuerdo? O sea, agarramos a gente que estaba pues más retrasadita. Y entonces no fueron los 42, sino solamente 28. Entonces la densidad de frecuencia es esa. El siguiente va de 1.5, de 1.5 a 2.5, y son los que tenían en mente, que son 30 y qué, 5. Y así sucesivamente, ¿no? Estos son los más castigados. Se dobla de 5.5 a 7.5, que es la frontera de clase, y entonces disminuimos la mitad. Entonces andan en 7.5 en vez de ser 15. ¿Está claro? Bueno, a ver, ahora díganme ustedes cómo se interpreta esto. A ver. Pues podría ser que la mayoría de las personas tardaron de, ¿qué era el segundo intervalo? Unos 2 minutos, creo. Perdón, a ver, déjame, este es el de igual intervalo. Espérame tantito, más que. Sí. Vamos acá. Es eso. Que las personas del segundo intervalo, Ajá. que es de 1.5 a 2.5, son las, o sea, la mayoría de la gente terminó en ese intervalo. No, o sea, quiere decir que... No, perdón, la mayoría no, hay más gente que terminó en ese intervalo. Exactamente, exactamente. Así es. Muy bien. ¿Alguna más? ¿Una observación más?
Pero ojo, no es densidad de la frecuencia, ¿no? Densidad, o sea que estos están castigados de 0 a 1, vamos a 1.5, porque en realidad la tabulación esa lo que hacía originalmente, ¿qué es? ¿Quién fue la que me contestó? Que me contestó también. ¿Cómo se llamas? Yo, Paulina Soto. Paulina. ¿Qué es lo que hace la tabla? La tabla esconde, ¿verdad? Está sobreestimando el grupo 0,1, porque en realidad el histograma nos revela que deberá ser de 0 hasta 1.5. Entonces la tabla sobreestima el conteo y subestima el peso de del grupo de 1.5 a 2.5. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Y también sobreestima el grupo que está de 5.5 a 7.5. Porque si ustedes, fíjense bien, vamos a ir para atrás. Aquí, la tablita, brinca la tablita, ¿cómo está acá? Voy a ponerle aquí otra vez. Fíjense, aquí, en el registro, ay, perdón. Igual tamaño, aquí está. Espero que lo vean bien. No sé qué pasa, que está muy sensible esta cosita de aquí. Dame tantito, ¿sí? En esta... a ver, aquí dice de 0 a 1 hay 42. Pareciera que la frecuencia es más alta ahí, ¿verdad? Está sobreestimando la tabla. ¿Por qué razón subestimando? Porque no están bien establecidas las fronteras de clase. Lo que determina la densidad de la frecuencia, o la frecuencia, lo que tenemos que ver, la lectura correcta, es la densidad de la frecuencia, no las frecuencias absolutas. Entonces, así como está la tabulación, esconde un hecho de que no es este grupo el que más frecuencia tiene. Está sobreestimando a este grupo de aquí y está subestimando al 2. Entonces, en efecto, como dice Soto, es el grupo número 2 donde está ahí, concentrado. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Hasta aquí vamos a llegar. Me dio mucho gusto. Voy a parar esta cosa que... un momentito. Stop sharing. Más que... ok, dejar de presentar, ¿verdad? Ok. Bueno, me dio mucho gusto saludarlos, estar con ustedes este día, ¿no? Nos vemos el lunes, continuamos con esto, voy a ver si una mezcla, vamos a terminar con esta parte de aquí. Quiero ir despacito y después ya me iré conociéndolo un poquito más rápido, ¿no? ¿Cómo se sienten? Cualquier duda tiene mi correo, y lo que tengo interés nada más es que aprendan, ¿de acuerdo? Que aprendan, y les voy a enviar ahorita con Alejandro, que me hace el favor de enviarles la presentación inicial y la presentación esta que tengo acá, ¿no? Voy a ir combinando varios libros y varias cosas que he hecho yo. Que pasen un buen fin de semana, nos vemos el 8 días y cuídense, por favor, ¿sí? Muchas gracias, profe.